bienvenidos a su programa La Inmigración y tú, Cambiando Vidas. Mi nombre es Carlos Pereira, soy director en la Florida para la Iniciativa Libre y hoy pues vamos a entrar a sus hogares con temas importantes, con cambios que han surgido esta semana en el tema de inmigración. Hemos tenido, cada semana tenemos cambios bastante drásticos. Estamos viviendo un escenario bastante complejo con todo este tema de inmigración y queremos darle la bienvenida a nuestra gran amiga Morela Aguado, la doctora Morela, que está con nosotros hoy. ¿Cómo están todos, Carlos? Efectivamente, definitivamente que el objetivo que nosotros tenemos con nuestro programa es informar a la comunidad de todos los cambios que están habiendo. Vamos a hablar hoy de muchas cosas. Vamos a hablar del TPS, vamos a hablar del DACA, que son los muchachos que le conocemos como Dreamers. Vamos a hablar de la nueva regulación de la residencia condicional, que son las personas que le otorgan una residencia cuando tienen menos de 2 años de estar casados con un residente o ciudadano. Y también vamos a hablar de nuevas regulaciones que se quieren implementar para las personas que están aplicando permisos de trabajo a través de un asilo político. Excelente, Morela. Bueno, me llama mucho la atención el tema de las residencias condicionales, porque anteriormente primero, expliquemos qué es una residencia condicional. Una residencia condicional es la residencia que se le da a las personas que obtienen, valga la redundancia, la residencia a través de matrimonio con alguien que es ciudadano o que es residente. Básicamente, que es ciudadano, la manera como funciona es esto. Si yo me caso con un americano y a mí me están dando una residencia y cuando a mí me aprueban la residencia, yo tengo menos de 2 años de casada, esa residencia que me van a dar a mí es válida por 2 años, lo cual significa que 90 días antes, es decir, 3 meses antes de que venzan esos 2 años, yo tengo que aplicar a través de un nuevo trámite para pasar de residente temporal o condicional, como le dicen, que es la de 2 años, a residente permanente, que es la de 10 años, que ya después de eso ya yo puedo aplicar a la ciudadanía. Correcto. Entonces, lo que busca el nuevo cambio realmente es eliminar atrasos, porque están tomando casi 18 meses en que esto madure, o más. Y en las regulaciones anteriores, la persona cuando cumplía 90 días antes de que se le expirara su residencia condicional, tenía que hacer un trámite, mandar evidencias, mandar un formulario firmado con ambos. Correcto. Ahora el nuevo cambio es si esta persona por X razón terminó esa relación, entra en una nueva relación con un nuevo ciudadano americano, ese ciudadano americano podría ayudarle a remover esa condición. Exacto, efectivamente. Eso básicamente la nueva regulación lo que dice es, si alguien está en ese proceso que se quiere hacer de condicional o de temporal a permanente y le quitan la residencia condicional. Ejemplo, tengo un cliente que vino a mí porque cuando él trató de aplicar de temporal a permanente, habían pasado muchas cosas en su relación, el matrimonio estaba quebrado y cuando él aplicó no presentó las suficientes pruebas. Entonces inmigración por X o Y motivo le dijo, te canceló la residencia, va donde un juez. Entonces, con esa nueva regulación lo que dice es que, por ejemplo, ese cliente mío que le cancelan la residencia, si él ahora tiene otra relación a la cual, como digamos, otra relación y es ciudadano americano, puede legalizarse a través de ese nuevo matrimonio. Sin embargo, antes, hasta noviembre 21, porque la ley entra en vigencia en noviembre 21, mi cliente, aunque tuviera una esposa americana ahora, como le terminaron la residencia anterior, no podía legalizarse a través de la nueva esposa. Entonces, esto lo que dice es que no necesito esperar a que el juez te vea y que el juez diga que te va a quitar la residencia temporal. Yo como USCIS o inmigración, aunque ya te hayamos terminado la residencia, si vos tenés ahora un nuevo matrimonio y te puedes legalizar, y no solo a través de un matrimonio, que tenés un hijo de 21 años o cualquier otro medio, y es inmigración quien tiene la autoridad, es decir, que no le toca al juez, sino que le toca a inmigración, ellos pueden darte una nueva residencia. Yo creo que esto viene a raíz también de todas las situaciones que tenemos de atraso. Claro. Porque para resolver el tema de inmigración, con la cantidad de jueces que tenemos en ese instante, nos tomaría mínimo 15, 20 años en resolver todos los temas. Entonces, entre menos le cargamos de casos a los jueces, correcto,
y le damos más poder al servicio de migración, entonces básicamente es parte de un alivio. Correcto, y por eso es que se está haciendo y se está implementando la política, que se están contratando gente nueva, están entrenando a muchas personas más oficiales de inmigración, porque no hay personal y hay demasiadas aplicaciones. Ejemplo, este trámite hace 2 años o 2 años y medio de pasar de una residencia temporal a condicional, temporal a permanente, tardaba 6 meses. Hoy en día tarda 1 año y medio o más. Una ciudadanía que antes tardaba 2 meses y medio, dependiendo de las oficinas, ¿verdad? Pero en general tarda de 1 año y medio, o 1 año y medio o más. Una residencia que antes te salía en 5 o 6 meses, el proceso completo, ahora tenés que esperar 6 meses solo para el permiso de trabajo. Entonces, los jueces, hoy en día, la audiencia que fui ayer, los jueces están dando cortes para el 2022. O sea, hasta en 3 años, porque están tan aglomerados de casos, y ese es el propósito de esta ley. Este es el propósito. Ahora, ¿cómo quedan las otras categorías? Porque anteriormente tú tenías la capacidad, si la relación terminaba, podías mostrar tu buena fe de que tú entrases en una relación con un buen carácter, con una buena intención de hacer una familia, pero en el camino la relación se terminó. Exacto. Esas categorías me imagino que las van a seguir manejando. Sí. Esa categoría, todo sigue igual. Lo único que cambia es que ahora, si te quitaron la residencia condicional y vos ahora tenés una nueva manera de legalizarte, es decir, te volviste a casar, inmigración puede legalizarte sin que un juez haya ratificado la decisión que inmigración tomó de quitarte la residencia. Ese es el cambio. Excelente, porque también eso nos ayuda muchísimo como comunidad, como latinos, como comunidad latina. Por ejemplo, muchas de estas personas que se les remueve su condición, rápido califican a hacerse ciudadanos por la ley de los 333. Sí. 3 años de convivio, de matrimonio y de relación con un ciudadano americano. Entonces pueden aplicar a su ciudadanía de forma rápida. Bueno, y nos ayuda muchísimo. Sí, claro. Eso es algo que tenemos que aclarar. Con la residencia condicional, con esta nueva política, si esa persona le quitan su estatus de residente y se legaliza a través de una nueva persona, no va a poder usar el tiempo que tenía de antes, solo el nuevo. Pero lo que estás hablando es correcto, y quiero explicar algo para las personas que nos escuchan que no mucha gente sabe. Cuando una persona es residente temporal o condicional y está esperando que le den la residencia, y ya pasó el punto donde ya está aplicando a permanente, pero como dijiste, tarda 1 año y medio, son muy probables, y a mis clientes les ha pasado, estoy todavía esperando que venga la residencia permanente y ellos ya son elegibles a la ciudadanía. ¿Qué es lo que ustedes deben de hacer? ¿Tienen que esperar hasta que venga la permanente para aplicar a la ciudadanía? No, señores. Incluso es hasta una forma de acelerar la residencia permanente. En cuanto ustedes califiquen para aplicar a la ciudadanía, lo envían, y aunque la residencia o el formulario I-751, que es el de temporal a permanente, esté pendiente, el día de la entrevista de naturalización, si no ha habido una decisión antes, ese mismo día se decide si te van a pasar de temporal a permanente, y ahí mismo te haces ciudadano. Excelente. O sea, básicamente lo que estamos diciendo con esto, y yo creo que esto hubo un cambio hace un tiempo, que decía que cuando tú aplicas a tu residencia condicional, también podrías mandar tu solicitud de ciudadanía. Y lo que hacían era ponerla en hold. En el día que te removían la condición, básicamente iniciaban tu proceso. Sí. O ya iniciaban tu proceso, pero esperaban ese día para ponerte en la entrevista de naturalización. Exacto, mientras que ahora no. Uno aplica la naturalización y en la semana que viene voy a un caso así, donde habíamos aplicado de temporal a permanente, no ha salido, y él era elegible para su ciudadanía. Y metimos su ciudadanía y ahora vamos a la entrevista de ciudadanía. Una cosa sí que hay que aclarar es que el día de la entrevista de ciudadanía tiene que ir el esposo o la esposa, porque como van a pasar de temporal a permanente, ese día le hacen un par de preguntas a los dos, el americano sale y luego queda la otra persona haciendo su examen. Básicamente es un doble proceso. Correcto. Ese mismo día. 2 en 1. Excelente. Morela, ¿cuál es el número de teléfono de tu oficina para las personas que nos están mirando? Por supuesto, claro que sí. Mi oficina, el número de teléfono es el 786-360-1135. 786-360-1135, y ahí pueden llamar y les dan una cita conmigo. Excelente. Hablemos de DACA, claro. Cerrando el capítulo de las condiciones para residentes. DACA, tuvimos la audiencia el día 12 de noviembre. Yo tenía mucha esperanza de que íbamos a salir con una respuesta de parte de la Corte Suprema. Se escucharon los dos argumentos
se escuchó el gobierno, se escucharon gente increíble que tiene el DACA. Sí. Pero ahora resulta que no tenemos respuesta hasta enero, de las primeras 2 semanas de enero, o hasta junio, en ese lapso. Correcto. ¿Qué afecta todo esto a los Dreamers? Bueno, de manera temporal no los afecta en el aspecto de que siguen con el estatus, pero sí afecta a todos aquellos muchachos que son elegibles y que por las nuevas regulaciones que hay no pueden aplicar, porque recordemos que con todos los cambios que han habido se les permitió continuar a DACA con los 700,000 jóvenes que habían, pero hay muchísimos más, ¿no? Hay 2 millones. O 2 millones, Cerca entonces de 2 millones. exactamente, y todos esos muchachos están fuera, esa gente está perjudicada. Segundo, siguen en el stand-by, siguen en el limbo porque ¿qué pasa si, y puede suceder, que la Corte Suprema diga que el presidente sí tenía la autoridad? Porque realmente hablando, un presidente sí tiene la autoridad, en mi opinión profesional y personal, de acuerdo a la Constitución, un presidente tiene la autoridad de eliminar un decreto ejecutivo. Lo puede hacer. Entonces, el pleito es que si el presidente podía o no podía hacerlo y si es constitucional de la manera que lo hizo. Ahora, si sale el peor escenario para los Dreamers, el peor escenario va a ser que se decida que el presidente sí tenía la autoridad y a estas personas no se les dé ningún tipo de alivio, que queden en el limbo. El mejor resultado, que es el que todos estamos rezando y esperando, es que se reconozca que estos son muchachos jóvenes que han estado en el país desde pequeños, que vinieron sin tener una voluntad, porque si eras menor de edad calificabas menos de 16, sí son muchachos que fueron traídos por los padres y que son muchachos productivos, que no tienen récord criminal, porque si no, no calificarían, y se les dé el camino a la ciudadanía, que es lo que queremos. Para llegar al camino a la ciudadanía, obviamente hay que ofrecer una residencia para después, posteriormente, ir a una ciudadanía y no estar en estatus de renovación en renovación, pero es equivalente a un TPS, pues. Claro, sin embargo, yo creo que el problema no radica si el presidente tiene la razón o no tiene la razón. Yo creo que el llamado y el único culpable de que esto esté pasando es el Congreso. Sí. La división, la parálisis que hay en el Congreso es terrible. Claro. Donde no están legislando, básicamente están buscando un proceso electoral donde puedan quitar a uno y poner al otro. Entonces, eso está afectando. Y recordemos una cosa, los Dreamers no solamente son latinos, porque cuando se habla de inmigración se tiene una percepción totalmente equivocada. Se piensa de que todos son mexicanos, o todos son hondureños, o todos son centroamericanos. Hay Dreamers de todas partes del mundo. Creo que hicimos la cuenta en un escenario, hay más de 100 países que tienen Dreamers en los Estados Unidos. Entonces, no es una cuestión de latinos. Tristemente, el Congreso está en este escenario y el llamado es para ellos. Yo creo que el llamado es para que el Congreso actúe y no tendríamos que esperar hasta enero o hasta junio para que tengamos una solución. Si el Congreso trabaja y pasa una solución para que estos jóvenes sean incorporados a la vida migratoria, a la vida económica, a la parte social. Son jóvenes increíbles. Tú y yo conocemos tantos de ellos con unas historias fantásticas de emprendimiento y de desarrollo, generan empleo. Han traído cosas excepcionales y aparte lo que Estados Unidos ha invertido en ellos, en su educación, en su formación. Ellos no conocen otro país. Este es su país. Sí, hay muchos de ellos que ni siquiera hablan bien el lenguaje de sus padres, como por ejemplo si es español o cualquier otro tipo, o portugués o cualquier tipo de lenguaje, o sea que lo único que saben es el inglés y lo único que conocen. Hay niños de los Dreamers que vinieron aquí cuando tenían 2 años, o sea, 6 meses, de verdad que son muchachos que se han creado aquí. Ahora, lo que vos decís es correcto, o sea, esto hay una solución a esto, y una solución que lo más bonito de la solución es que es definitiva, que realmente quien debe de legislar es el Congreso, y si el Congreso emitiera una ley, eso no sería una orden ejecutiva que se puede quitar, es ley porque viene del Congreso. Si el Congreso diera una solución a estos muchachos, eso sería algo definitivo y ellos sí podrían emitir de manera directa y nadie podría estar cuestionando porque ellos tienen la legalidad para hacer ese proceso. Increíble. Esperamos pues que el Congreso tome acción
y no esperen una solución de la Corte Suprema, sino que legislen y puedan desarrollar una propuesta realística para un problema tan complicado. Tenemos a Andrea en la línea. Andrea, ¿cuál es su pregunta? ¿De dónde nos llama y cuál es su pregunta, Andrea? Tenemos dificultad para escuchar a Andrea. Vamos a resolver ese problema técnico. TPS es otro escenario. Buenos días. Oh, tenemos a Andrea. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Pues aquí pensando, fíjese que yo hablé la semana pasada que tenía un hijo ahí que está preso, ¿verdad? Entonces, fíjese que él no me comunica conmigo, ya tiene más de un mes que no comunicarse conmigo, pero ahí está un muchacho que dice que con él se comunica todos los días. Y entonces, si digo yo, ¿y por qué con él sí? Con él sí y conmigo no se puede. Entonces, sí, ¿qué será? Digo yo, ella tiene más de 4 meses, casi 5 meses que está detenido. ¿Y por qué no lo regresan? O pues, no sé, ¿por qué le da? ¿Verdad? Que le piden $1,200 para poder salir de ahí. Pero como aquí no se puede conseguir todo ese dinero, y entonces sí, somos una familia pobre, no podemos. Ok, señora Andrea. No se puede trabajar, tener su trabajo para poder pagar. Déjenos explicarle, señora, un poquito. Ok, señora Andrea, ¿cómo está? Yo me acuerdo de usted. Usted es hondureña, ¿verdad? Sí, hondureña. Sí, usted habló conmigo hace 2 semanas, cuando usted me dijo que su sobrino estaba encargado del caso aquí, ¿verdad? Viendo qué pasaba. Ok, ¿usted logró hablar con su hijo como yo le dije? ¿O ese muchacho con el que usted dice que su hijo habla todos los días? ¿Dónde está ese muchacho con el que su hijo se comunica? ¿En los Estados Unidos o fuera? Sí, en Estados Unidos. Ok, esa es la respuesta. Su hijo se está comunicando con él porque, como yo le expliqué a usted ese día que nosotros hablamos, el día que nosotros hablamos yo le expliqué a usted que las personas que están detenidas pueden, digamos, yo tengo una cuenta para mis clientes que están detenidos. El cliente solo marca mi número de teléfono de la oficina y yo pago. Ellos hablan conmigo. Pero si el cliente quiere hablar con cualquier otra persona, como con usted, la mamá, o con el primo o eso, el cliente tiene que tener, o la persona que está detenida tiene que tener una cuenta donde los familiares le tienen que poner dinero. Y él es el único que puede llamar. Yo no puedo llamar a mi cliente no es el único que me puede llamar a mí. Lo mismo, usted no lo puede llamar a él. Él es el único que le puede llamar a usted. Lo que usted tiene que entender es que su hijo no se va a poder comunicar. Su hijo no se va a poder comunicar con usted porque es larga distancia. Tal vez él tiene saldo o dinerito para llamar dentro de los Estados Unidos o le dan los compañeros una llamada de cortesía, pero internacional a Honduras desde los Estados Unidos, él no va a tener el dinero para hacerlo y por eso es que no se comunica con usted. Ahora, con respecto al tiempo que él está detenido, señora, cuando una persona, y ese es el problema de cuando no sabemos lo que nos va a pasar al cruzar la frontera. Cuando su hijo salió, su hijo no estaba bien informado. Su hijo no sabía que esto no es simplemente cruzar la frontera, digo que tengo miedo y ya salgo. No, señora, hay un proceso donde te detienen, tenés que hacer una entrevista de miedo creíble, que es una entrevista donde te preguntan por qué tenés miedo de regresar a tu país. Después de haber tenido esa entrevista, entonces el deportador puede decidir dejarte ir bajo fianza. Las fianzas legalmente no pueden ser menos de 1,500, es de 1,500 para arriba y hoy en día, Carlos, se ven fianzas de 15,000, 20,000 dólares. No sé de dónde es 1,200, si 1,200 son para el abogado o porque las fianzas son de 1,500 para arriba, son 1,200, no sé de dónde viene ese número. Segundo, si el deportador no le da fianza, entonces, porque hay una gente que sale con un grillete, pero casi esa gente son personas que tienen hijos menores que están viajando con ellos. Pero si el deportador no le da fianza, lo correcto es que él va a ver un juez. Ese proceso, si él ve un juez, si a él lo trasladan de un lugar a otro, puede tardar 4 meses o más. El juez le va a dar una fianza de 1,500 para arriba. Y si el juez no le da fianza, señora, él tiene que pelear el asilo político estando preso, a menos que ese muchacho diga, yo ya no quiero nada, regrésenme a mi país, voy a firmar una deportación y ya entonces lo regresan.
Pero si él está peleando su caso, señora, y a él no le dieron fianza o él todavía no ha tenido la oportunidad de pedir una fianza, es normal y pueden pasar, conozco gente que tiene hasta 8 meses. Si él tuviera un abogado, yo le garantizo que él no estuviera en eso. Solo que yo le aconsejo que usted haga es que usted hable con el muchacho con el que él se está comunicando y que le diga, dice mi mamá que habló con una abogada y que pidas ayuda a los abogados sin fines de lucro, los abogados gratis que hay en las cárceles migratorias. Como él está en otro estado que no es la Florida, nosotros hablamos la vez pasada, usted me explicó, él puede pedir ahí ayuda a los abogados gratis que hay, a que le ayuden a llevar el caso para que él pueda entender qué es lo que está pasando. Y comunicarse con usted, señora, va a ser muy difícil porque él está en los Estados Unidos y usted está en Honduras. Usted tiene que comunicarse con él a través del muchacho que está aquí en los Estados Unidos. Espero que esta información le sirva hoy y muchísima suerte y muchas bendiciones para su hijo también en este proceso. Morela, tengo entendido por muchas personas que las personas que están detenidas pueden hacer servicios internos, trabajo interno, y eso les va generando créditos muy bajitos. Sí, porque les te pagan, creo, $1. $1 al día. Pero ese dólar al final del día, cuando tienes varios tiempo ahí, te sirve. Porque este muchacho tiene 4 meses, ya tendría $120. Y eso le sirve para comprar cosas internamente. Para comprar su comidita, comprar cositas que hay una maquinita, para poder también hacer una llamada. Ahora, los muchachos entre los mismos compañeros, a veces vos no tenés saldo y el compañero te presta su teléfono, pero claro, él te va a prestar para hacer una llamada local. No pueden hacer una llamada internacional. Entonces, eso es lo que doña Andrea tiene que buscar a través de ese muchacho con el que su hijo se está comunicando. Y quiero hacer un llamado en este ejemplo, que aquí estamos viendo una situación clara donde las personas se vienen y no vienen informados de qué es lo que va a pasar, porque la señora lo ve como inusual. Sin embargo, este proceso que este muchacho está pasando es un proceso normal. Sí, es un proceso normal y que se le está atrasando porque no tiene el dinero para una representación legal privada. Pues, y hay otros escenarios reales también en todo esto. Cuando las personas se vienen, todo el mundo, los que están acá, le ofrecen cielo y tierra. Sí, después ya trabajo, casa, comida, aquí te voy a atender bien. Cuando la persona es detenido, nadie quiere meter sus manos. A las personas le dan fianza y nadie quiere tomarse esa responsabilidad, porque es una responsabilidad. Y entonces, tristemente también, muchas de estas personas que los dejan libres, con una fianza a veces de $15,000, $20,000, estas personas no regresan a corte. Y esa fianza se pierde. Y esa fianza se pierde. Entonces, yo creo que eso es parte de una estructura. Cuando una persona va a emigrar a los Estados Unidos y va a llegar a una frontera, tiene que tener un plan. Claro. Tiene que tener un plan de acción. Así es. ¿Qué hago si soy detenido? ¿Quién va a responder por mí si me ponen una fianza? ¿Quién va a ser la persona de contacto? Pero desafortunadamente aquí, cuando muchas de estas personas llaman a sus familiares, ni siquiera les contestan. Correcto, y no solo eso, sino que también tenemos que entender, como decís, tener un plan, y en ese plan tiene que incluir el dinero, porque la señora Andrea explica y dice, nosotros no tenemos dinero. Lamentablemente aquí en los Estados Unidos, en inmigración, cuando te dicen 1.500 es lo mínimo que por ley te pueden poner como fianza, pero eso no se ve hoy en día. El 1.500 no existe, 5.000, 7.500, 12.000, 15.000, 20.000, 10.000, esas son las fianzas que se dan. Entonces, y cuando en inmigración te dicen son $10,000, no es como en criminal que das el 10% y pagas 1.000. No, si son 10.000, son 10.000. Y eso tienen que tenerlo muy en cuenta, que si van a tener el dinero, aunque les den la fianza, de poder salir, porque hay esta percepción de que te dejan salir bajo palabra. Eso ya no sucede. Ya eso no existe. Tenemos a Reina, le damos la bienvenida. ¿De dónde nos llama y cuál es su pregunta, señora Reina? Sí, buenos días. Estoy llamando de aquí de Morelia, Michoacán. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, no sé si es pregunta o duda, pero quiero saber qué posibilidad tengo yo de tener un permiso de trabajo o un asilo, o no sé qué es lo que puedan ayudarme. Yo vivo aquí en Morelia, Michoacán, pero yo no tengo dónde vivir. Estoy separada de mi esposo. Mi esposo es alcohólico, drogadicto. Y tengo 4 hijos,
pero los 4 nacieron en Estados Unidos. Ok, Tengo que va a cumplir 20 años. Ok, señora, lamentamos mucho su situación y le quiero explicar. Si usted tiene hijos aquí, es porque usted ha estado aquí. Cuando usted ha estado aquí anteriormente, ¿cuántas veces usted ha entrado a los Estados Unidos? Ajá. ¿Cuántas veces entró usted a los Estados Unidos? Una vez. Ok, ¿y cuánto tiempo vivió? ¿De qué fecha a qué fecha vivió en los Estados Unidos cuando usted entró? Viví del 98 Ok. al 2011. Ok, ¿y por qué se regresó a México en el 2011? Me regresé porque desde allá mi situación estaba muy complicada, desde allá mi esposo me empezó a fallar. Ok, le voy a explicar una cosa. El hijo que tiene usted de 20, cuando tenga 21 la puede pedir. Él la va a pedir. Asilo político por violencia doméstica han dejado claro las Cortes de los Estados Unidos que no hay. Es decir, si usted cruza la frontera y pide asilo político, usted va a pasar el trámite, puede ser que hasta la liberen para que usted pelee afuera, sobre todo porque tiene hijos americanos, pero eventualmente el resultado de ese asilo político creo que no va a ser favorable para usted, porque asilo político por violencia doméstica, las Cortes de los Estados Unidos han dicho que es un conflicto interno de un país y que es México o Honduras o Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá quien lo tiene que resolver, no es los Estados Unidos. Eso aclarándole la duda del asilo político. Con respecto a la mejor manera de usted venir a los Estados Unidos, que su hijo de 21 la pida, cuando tenga 21, el que tiene 20 ahora. Sin embargo, usted tiene que tener claro que usted ha vivido más de 10 años, más de un año ilegal en el país, y cuando usted se regresó en el 2011, usted activó un castigo de 10 años para volver a entrar, y como no han pasado más de 10 años desde que usted entró, usted tendría que buscar cómo pedir un perdón por haber estado ilegal en los Estados Unidos. Ese perdón usted tiene que utilizarlo a través de sus hijos menores de edad americano, demostrando que van a sufrir un daño extremo inusual. Entonces, ahí es donde usted le doy un consejo. Tiene que consultar de manera privada para que no estemos limitados con el aire, con un abogado de inmigración, le pueden dar la información de mi oficina, pero lo más importante que usted entienda es que este proceso no es un proceso que usted pueda hacer sin la representación adecuada. Usted debe tener un buen abogado que conozca la ley para que le explique a usted, de acuerdo a los datos, ya cuando hable en detalle, si realmente vale la pena que su hijo la pida o no. Yo entiendo la situación que está pasando usted y vuelvo y le repito, nos da mucha pena, es una situación lamentable. Sin embargo, en los Estados Unidos, realísticamente hablando, no solo porque estás en un matrimonio donde te separaste y no tenés dónde vivir, podés venir a pedir asilo político. Esa no es una base para pedir asilo político. El asilo político, si es por eso, señora, se lo van a negar. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado cómo hace su trámite. Un permiso de trabajo no es solo porque sí que te van a dar un permiso de trabajo. El permiso de trabajo te lo dan dependiendo de si tenés una residencia pendiente, un asilo político pendiente, pero con base. ¿Por qué? Porque yo no quiero que usted venga con la ilusión creyendo que usted califica para un asilo cuando realmente no lo califica, y al negarle el asilo político, usted se está cerrando las puertas de en un futuro poder legalizarse a través de sus hijos. Entonces, la mejor manera es a través de su hijo, que va a cumplir 21, y luego utilizar a los hijos menores de 21 para poder pedir el perdón y consultarlo antes con un abogado para ver si realmente usted calificaría para ese perdón. Porque aunque le aprueben la petición, eso no quiere decir que le van a aprobar la residencia. Usted tiene que pedir un perdón por haber vivido más de un año ilegal en este país. Le deseamos suerte, señora, en sus casos. Hablando de los asilos, Morela, han habido cambios esta semana y son Sí. cambios bastante drásticos. Sí, y que tienen a mucha gente preocupada, y especialmente tiene que ver con lo que la señora decía, que es lo de los permisos de trabajo. En este caso, quieren la inmigración no permitir o decirle que ya no tienen derecho al permiso de trabajo. ¿Quiénes? Las personas que están pidiendo asilo político y que el asilo político les es negado. Cuando un asilo político es negado y te mandan donde el juez, la persona puede seguir manteniendo su permiso de trabajo. Pues ahora no lo han implementado. Estamos en el periodo de comentarios, eso es importante comentar. Estamos en los 60 días del periodo de comentarios, pero eso es lo que quieren implementar, que si perdiste tu asilo político ya no puedes pedir permiso de trabajo hasta que ya estés formalmente donde un juez te haya sellado la aplicación y empezar de nuevo. O si no te presentaste a una entrevista, perdés el derecho al permiso de trabajo.
Entonces, este tipo de cosas son medidas que se quieren implementar más, todavía están en un periodo de prueba. Pero esto es grave porque, recordemos, las personas que vienen a este país, Carlos, y piden asilo político, son personas que tienen que subsistir, que vienen huyendo. O sea, si nos basamos en lo que es el fenómeno cuadrado de lo que es el asilo político, sin meternos en que si califica o no, el que pide asilo político se supone que viene huyendo de su país por persecución y que tiene que comer, tiene que o sea, vivir. Ese permiso de trabajo, si no se los van a dar ahora, ese permiso de trabajo, ¿qué va a pasar con todas estas personas que están pidiendo asilo político? Esa es la gran preocupación. Te pongo un escenario difícil, Morela, pero te llega un cliente. Sí. Y tú no lo calificas para lograr un asilo, ¿qué le aconsejas? Eso es algo que yo bastante seguido me enfrento. Yo soy del tipo de abogadas, por lo menos, que cuando mi cliente va, yo hablo con realidades. Y a veces, o sea, siempre les digo que soy el abogado de la parte contraria, porque siempre los estoy atacando en las preguntas de lo que yo sé que les van a decir. Entonces, mi trabajo como abogado, cuando llega un cliente, es, ¿va realmente esta persona a calificar? Y las personas a veces no entienden. De los asilos políticos, Carlos, de 1.008 se ganan. O sea, es un porcentaje bien bajito de los que se ganan. Y hay muchas leyes, sobre todo en el último año, que nos han venido a perjudicar a los abogados y a las personas que están pidiendo asilo político. Ejemplo, antes había asilo político por violencia doméstica. Si una persona estando siendo abusada en su país por su pareja y eso, y el país no la protegía, entonces esa persona podía venir acá y ganábamos asilo político. Yo tengo casos muy buenos de violencia doméstica, pero ahora salió este caso que dice que no hay asilo político por violencia doméstica y yo puedo perder esos casos si no le busco otro enfoque. Segundo, un nuevo cambio que hay es que había asilo político por familia. Yo he ganado muchos asilos políticos donde la familia ha sido perseguida. No necesariamente mi cliente, sino la familia de mi cliente. Y por él ser de parte de esa familia o ella, hemos ganado el asilo político. Ahora hay un caso que dice que no, que familia no es un grupo para pedir asilo político y que tenés que demostrar una distinción, como por ejemplo, tenés que ser familia de Donald Trump, algo así público, por decir algo, un ejemplo. Pero todas estas cosas perjudican. Si la persona no califica para asilo político, lo correcto que debes de hacer es explicarle, porque muchas personas arruinan su visa creyendo que van a obtener un asilo político, y lo más importante que entiendan que si aplican un asilo político y el asilo político es negado, ustedes automáticamente 100% van a ser puestos frente a un juez a un proceso de deportación, y al no ganar el proceso de deportación, la persona queda deportada. Yo recuerdo siempre que por años los maestros de la universidad, de la Escuela de Leyes, en el área de migración, siempre te hicieron este enfoque: calificación igual a beneficio. Si un cliente no lo logra calificar, correcto, jamás esta persona va a obtener el beneficio. Entonces yo creo que ahí es donde radica la buena calidad de un abogado, o un abogado inescrupuloso que va a poderle hacer daño a tanta gente. Exacto, incluso aprovecho el momento para decirles, señores, no vale la pena que por un permiso de trabajo ustedes se autodeporten básicamente. Hay personas que ni siquiera llegan a tener el permiso de trabajo hoy en día, porque cuando aplican al asilo, ahora hay una nueva política de las oficinas de asilo: escanean la petición a ver si califica. La persona no califica, se descarta la petición, los ponen frente a un juez y ni siquiera tienen derecho al permiso de trabajo. Tienen que tener mucho cuidado con esas solicitudes de asilo. Tenemos una llamada, creo que tenemos a María. María, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta? Hola, buenos días. Le estoy hablando de Tabasco, Caranas, Tabasco. Ok, ¿y cuál es su pregunta? México. Lo que pasa es que yo estuve en Estados Unidos ilegal en 2005, salí en 2007, pero mi niña nació allá. Me la traje sin permiso. Entonces el problema es que mi hija cumplió 13 años ahora. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que ella pueda pedir algún perdón o algo para si ella quiere estudiar allá en Estados Unidos? ¿La niña es americana? Sí. Ok, la niña no tiene que pedir ningún perdón. La niña es la que tiene el problema es usted, señora, porque usted fue la que entró ilegal al país y es la que no es americana. Usted tiene el problema, pero su hija no. Su hija es americana, nació aquí, tiene todos los derechos de cualquier niño americano y su niña puede regresar las veces que quiera, cuando quiera, estudiar a este país sin ningún problema. Aunque no tenga la doble nacionalidad. Su hija es americana, ¿no? Sí.
usted le inscribió, tiene pasaporte americano, o lo que me quiere decir es que nació allá, aquí en los Estados Unidos, pero usted se la llevó y no le inscribió. Yo mandé a solicitar la postilla para hacerle la doble nacionalidad. No, señora, la pregunta es, ¿su hija tiene pasaporte americano o partida de nacimiento americana? Tiene partida y tiene su número de seguridad. Ok, entonces eso es suficiente. Sáquele el pasaporte en la embajada americana y su hija puede entrar a su país como ella quiera. Los Estados Unidos es su país, es el país donde ella nació, esta es su casa y ella puede entrar cuantas veces quiera y no tiene que pedir ningún perdón a nadie. Le deseamos suerte, señora. Es un proceso práctico, básicamente vaya con la partida de nacimiento, con su Social Security a la embajada americana, ella le tramita su pasaporte y, ella puede entrar y la niña quiera. Puede venir a la hora que quiera a los es. Estados Unidos. Y puede regresar a México también cuando ella quiera. Ahora, claro, lo que la señora dice, doble nacionalidad, me imagino que la preocupación de ella es cuando regrese a México. Parece que no le ha hecho los trámites mexicanos. Entonces, que le saque también su pasaporte americano. Ejemplo, mi hija, mexicano, mi hija tiene ciudadanía nicaragüense y ciudadanía americana y puede estar en ambos lados sin ningún problema. Lo mismo para la señora. Le deseamos suerte, señora. El tiempo vuela. TPS, ¿qué está pasando con TPS? TPS, como explicamos en el programa anterior, el TPS ha sido extendido. Se vencía en enero 4 o enero 5 del 2020 y ahora se extendió hasta enero 4 del 2021. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tienen TPS continúan teniendo TPS e incluso los que no aplicaron pueden aplicar tarde y dar una explicación de por qué aplicaron tarde para poder mantener su estatus de TPS. Hay una pregunta que todo el mundo hace. Abogada, ¿tengo que renovar el permiso de trabajo o no? No tienen que renovar el permiso de trabajo, pero también depende de dónde estén trabajando. Por ejemplo, como platicábamos antes de empezar el programa, si la persona está con el empleador, tiene eso de E-Verify, van a tener que tener que la verificación electrónica del empleo, van a tener que tener su carnetcito vigente del permiso de trabajo. Pero si alguien con quien vos has trabajado sabe que tenés TPS, entiende que automáticamente se extiende. Incluso las personas pueden ir al lugar de licencia con su TPS que tiene caducidad este enero 4 y automáticamente se lo van a extender hasta el próximo año. Claro, para el caso, yo conozco un señor que trabaja en las plantas de energía eléctrica aquí en Estados Unidos y su compañía es subcontratada por esa compañía de electricidad, pero también están las autoridades de inmigración ahí para que ellos puedan entrar. Hay seguridad nacional, hay seguridad federal, perdón. Entonces, para ellos poder entrar a esos buildings, necesitan un ID. Ese ID no es renovado si un permiso de trabajo no está autorizado. Correcto. Entonces, escenarios como ese es donde las personas que tienen estado de protección temporal tienen que solicitar de nuevo un permiso de trabajo. Si fuera yo, personalmente, aunque yo no tuviera ese tipo de trabajo, yo lo renovaría. Porque yo soy del tipo de personas que me gusta tener mi documentación, no quiero que hay personas, recordemos, digamos, yo estoy ahorita trabajando y mañana me tengo que buscar otro trabajo, tengo mi documentación en orden, porque el que tiene un trabajo seguro, pero después tiene que cambiar a otro, puede tener problemas también. Yo sí aconsejo que si ustedes pueden, aunque no es exigido, que ustedes renueven su permiso de trabajo. Sí, vale la pena. Realmente es un buen consejo, creo. Es un consejo sano. Y recordemos que esto es un estado de protección temporal, no es una residencia, independientemente de que te dé la oportunidad de salir con una visa humanitaria. Y eso es importante en el tema. Estas personas que tienen estados de protección temporal y quieren visitar sus familiares o tienen un trámite legal o un asunto médico, pueden regresar a sus países de forma segura con el advance parole, pero siempre tienen que consultar a un abogado, porque si tienen alguna situación delicada en los Estados Unidos, es mejor que no salgan. Por supuesto, sobre todo si tienen órdenes de deportación o tienen récord criminal, es mejor que no salgan, y yo nunca aconsejo que ese tipo de personas salgan del país. Aunque yo sé que hay muchas personas que lo han hecho y no han tenido problemas, pero yo soy de las abogadas que digo que mejor no salgan. ¿Qué opción tiene una persona cuando regresa con el estado de protección temporal y un advance parole? Tuvo una entrada de forma sin inspección, ahora es inspeccionado, revisado y aceptado en los Estados Unidos. ¿Cambia su escenario para que esta persona pueda ser solicitado a una residencia permanente? Sí y no.
No, con algo que estoy completamente en desacuerdo. Y las oficinas de inmigración en el último año tienen pendiente, incluyendo casos míos, casos de personas que habían entrado ilegal, usaron su parol porque merecían tener ese parol, lo pidieron de manera legal y ahora están casados con un ciudadano americano, un ejemplo, y metimos en la residencia. Porque básicamente la entrada con el parol borra la entrada ilegal, por decirlo así. Entonces tienen derecho a una residencia. Las oficinas de inmigración tienen esos casos en espera y algunos están siendo negados porque dicen que para ellos la política es que si vos saliste con el parol y vos habías entrado la primera vez ilegal, al entrar con el parol no se borra y quedas siempre con una entrada ilegal. Sin embargo, hay un caso que salió en el 2012 que se llama Matter of Arabelli, que es un caso y nadie está encima de la ley y considero que USCIS va a ser demandado por nosotros los abogados, porque USCIS está queriendo hacer ley. Ellos no son el Congreso, ellos no pueden emitir leyes. La ley dice que si alguien sale con un parol y vuelve a entrar, esa última entrada es una entrada legal. Esos casos que están siendo negados, pues que los nieguen y que nos manden donde un juez, porque el juez se va a regir por la ley y ante un juez les van a dar su residencia, vale la pena que lo hagan. Lo malo, recordemos, es que a los DACA desde septiembre del 2018, si no me equivoco, ya no se les da parole. No les dan advance parole. Pero hay un escenario un poco irónico en todo esto. Hay oficiales de inmigración que le recomiendan a las personas que van a entrevista de residencia por TPS, o sea, que tuvieron un TPS, hicieron un advance parole, cambió su escenario, pero tenía una entrada de tránsito o X situación. Ellos mismos le están recomendando a la gente cuál es el procedimiento, cuál es el camino. Sin embargo, hay otros que no dicen nada y lo dicen, está negado, búscate asistencia afuera. Claro. Es como dos tipos de correcto, incluso, oficiales, uno bueno y uno malo. E incluso oficinas dentro del estado de la Florida, unas están dictaminando de una manera y ya los están negando, y por ejemplo a mí, gracias al Señor, no me lo han negado, está pendiente, pero yo cuando voy a mi entrevista lo primero que peleo es eso: ustedes no pueden cambiar la ley. La ley es uniforme. La ley. Sí, correcto, claro. Y la ley está encima de cualquier otra política que pueda tener inmigración. Morela, estamos en los minutos finales. ¿Cuál es el número de teléfono de nuevo para...? Claro que sí, el número de teléfono de mi oficina para cualquier persona que quiera hacer una consulta, ya sea por teléfono, Skype o en persona, sobre todo las personas que están fuera, es el 786-360-1135. Ahí pueden llamar y entonces ahí con gusto los vamos a asistir. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Pues mi nombre es Carlos Pereira y con esto cerramos el programa de hoy de la Inmigración y tú, cambiando vidas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares y que Dios me lo bendiga.